Antes de hablar de la teoría, quiero que pensemos en algo muy cotidiano. ¿Por qué usamos palabras en inglés? Comemos sushi, escuchamos música que no se originó aquí o incluso celebramos tradiciones que vinieron de otros lugares. Sí, y lo más curioso es que ni siquiera lo notamos. Nos parece algo normal cuando en realidad todo eso tuvo un origen y un proceso para llegar a nosotros. Exacto, creemos que siempre estuvo ahí, pero todo eso viajó de un lugar a otro y fue adoptado y adaptado por distintas culturas. Y eso es justo lo que estudia el difusionismo, que nos ayuda a entender cómo las culturas se transmiten entre sociedades, cómo los elementos culturales se mueven, cambian y se adaptan. Básicamente, dice que ninguna cultura se desarrolla completamente aislada. Siempre ha existido contacto entre pueblos, aunque estos estén muy lejos entre sí. Exacto, las culturas no surgen de la nada, sino que se construyen a partir de ideas, costumbres, conocimientos e inventos que se van compartiendo. Por eso, cuando vemos similitudes entre culturas muy distintas, no es casualidad, sino resultado de procesos de difusión cultural. Y lo más interesante es que hoy podemos ver lo mismo en fenómenos modernos. Por ejemplo, los memes o las tendencias de TikTok se difunden igual de ideas antiguas, solo que ahora de forma digital y más rápida. Es como si la cultura tuviera vida propia y viajara de persona en persona, de grupo en grupo. Uno de los postulados más importantes del difusionismo es que las culturas no se desarrollan de forma aislada, sino que siempre hay influencias externas que moldean su evolución. También plantea que muchas ideas surgen en lugares específicos y desde ahí se expanden. Por ejemplo, ciertas técnicas agrícolas, estilos de construcción o formas de arte se encuentran en diferentes continentes, pero adaptadas al lugar. Y esas diferencias muestran que las culturas no copian, sino que adaptan y transforman las ideas según sus necesidades y contexto. Entonces, cuando vemos similitudes culturales, podemos preguntarnos, ¿cómo llegó esta idea aquí? ¿O por qué esta idea fue aceptada y adaptada? Claro, y el contacto humano es clave, no pasa por arte de magia, depende de comercio, migración, viajes, conquistas y convivencia cotidiana. Incluso hoy, las ideas viajan por redes sociales, streaming y medios de comunicación. La difusión cultural sigue funcionando, solo que ahora es más rápida y masiva. Para explicar esto, varios autores desarrollaron teorías y estudios específicos. Uno de ellos fue Friedrich Ratzel, quien se centró en las migraciones y cómo éstas llevan elementos culturales. Ratzel sostenía que cuando las personas se mueven, no viajan solas, llevan consigo su cultura, lengua, costumbres, técnicas, creencias, todo lo que se transmite de grupo en grupo. Además, Ratzel relacionó la cultura con el espacio geográfico, explicando cómo el territorio influye en la expansión cultural y cómo ciertas ideas se adaptan al entorno. Luego tenemos a Leo Frobenius, que propuso la idea de los círculos culturales. Según él, cada cultura tiene una esencia que se difunde hacia otras regiones, y no todo es casualidad. También fue de los primeros en valorar la importancia de las culturas africanas para la historia de la humanidad, algo que muchos ignoraban en su época. Otro autor importante fue Fritz Gertner, quien desarrolló un método comparativo para analizar rasgos culturales y rastrear su origen común. Según Gratner, las similitudes entre culturas no son coincidencia, sino resultado de difusión cultural. En el ámbito de la religión, Wilhelm Smith aplicó el difusionismo al estudio de creencias. Afirmaba que en el monoteísmo fue la forma religiosa más antigua y que se difundió hacia otros pueblos. Sin embargo, existió el hiperdifundismo, que es una postura más extrema. Autores como Grafton Elliot Smith afirmaba que Egipto era el centro cultural del mundo y que desde allí se difundieron la mayoría de los avances. William James Perry apoyó esta idea, aunque hoy se critica porque exagera al atribuir todo a un solo lugar. Aún así, estas teorías muestran que la difusión cultural ha existido desde tiempos antiguos y que el contacto entre sociedades siempre fue fundamental. Ahora hablemos de las fortalezas del difusionismo. Una de ellas es que permite entender que todas las culturas han estado conectadas históricamente. También ayuda a explicar similitudes entre sociedades lejanas, sin asumir que inventaron lo mismo por casualidad. Resaltar la importancia del intercambio cultural como motor del cambio social. Por ejemplo, la agricultura, la escritura o ciertas técnicas llegaron a distintas culturas y luego se transformaron. Además, ha sido útil en arqueología e historia. Gracias al difusionismo podemos reconstruir rutas comerciales, migraciones y contactos entre civilizaciones. Y algo muy importante
es que rompe con la idea de superioridad cultural, mostrando que ninguna sociedad es totalmente autosuficiente, todas aprenden unas de otras. Sin embargo, tiene críticas. Una de ellas es que subestima la creatividad de las culturas, como si no pudieran generar ideas propias. También se le critica por simplificar procesos históricos complejos y no siempre contar con la evidencia clara de cómo se produjo la difusión. Especialmente en el hiperdifusionismo, que exagera al decir que casi todo proviene de un solo lugar. Aún así, hoy sigue siendo muy útil para estudiar fenómenos modernos. Por ejemplo, en la globalización cultural sirve para analizar cómo se difunden modas, música, lenguas, religiones y costumbres alrededor del mundo. O en la cultura digital, memes, trends de TikTok, hashtags, challenge virales. Todo esto es un ejemplo moderno de difusión cultural rápida y masiva. También es útil en migración, educación intercultural y consumo cultural, porque nos ayuda a entender cómo los productos y prácticas culturales viajan y se adaptan. Incluso nos ayuda a analizar cómo ciertas tradiciones locales tienen raíces compartidas con otras culturas y cómo se transforman con el tiempo. Piensen en la comida. Hoy podemos comer ramen, pizza o tacos en cualquier parte del mundo, pero cada uno se adapta al gusto local. Eso es difusión cultural pura. Y en la música también. Géneros como el reggaetón, K-pop o jazz viajan, se mezclan y se adaptan a diferentes audiencias. Lo mismo pasa con festivales, bailes o celebraciones que parecen locales, pero tienen influencias de otras regiones o épocas. Por eso es tan importante estudiar difusionismo, porque conecta pasado y presente, culturas lejanas y locales, y nos ayuda a entender por qué somos como somos. En conclusión, el difusionismo nos muestra que la cultura está en constante movimiento y transformación. Nada surge completamente de la nada. Todo resultado del contacto e intercambio humano. Cada tradición, cada costumbre, cada práctica que usamos hoy tiene detrás de un proceso de transmisión cultural que se ha dado a lo largo de la historia. Y aunque la teoría no es perfecta y tiene críticas, sigue siendo muy valiosa para comprender la diversidad cultural y cómo nos influimos mutuamente. Gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.